Periodismo de la Ciudad de México. Periodismo mexicano del siglo XVIII. Las Gacetas, 1722 a 1809, corresponde a Juan Ignacio de Castorena y Ursúa iniciar el periodismo regular en la Nueva España al fundar, en enero de 1722, la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, de la cual solo aparecieron 6 números mensuales con el pie de imprenta de la vida de Miguel de Rivera Calderón. Otorgó la autorización correspondiente y el privilegio el entonces virrey de la Nueva España, don Baltasar de Zúñiga, Márquez de Valero. Las 3 primeras gacetas llevan al mismo encabezado. La número 4 presenta una variante en el título, Gaceta de México y Florilogio Historial de las Noticias de Nueva España. Castorena funda su iniciativa de editar un periódico regular en la Nueva España invocando el uso común a las principales metrópolis europeas, extendido ya a la América, por lo que sigue las modales de las cortes y ciudades principales de Europa. En lo histórico y político, Tavera Alfaro ha apuntado interesantes conjeturas sobre el que podríamos llamar propósito subterráneo de las gacetas. En primer lugar, con este organismo se persigue imitar a Europa, pero quizá en esta imitación haya algo más, algo oculto que no corresponda al simple afán de imitar por imitar, sino que más bien es posible que lo mueva a estas gentes a hacer gacetas a imitación de las de Europa sea un sentimiento de nacionalidad, una cierta conciencia de madurez intelectual apenas perceptible y confundida un poco con ese resquemor criollo del cual ya se habla desde el siglo XVI. La Segunda Gaceta de México 1728, 1739, 1742. Al desaparecer la Gaceta de México fundada por el padre Castorena, se abre para el periodismo novohispano un paréntesis que vino a colmar, en enero de 1728, otra publicación mensual del mismo estilo e igual denominación. El primer renglón informativo, en cuanto a volumen e importancia, atañe a la religión y muy especialmente a las manifestaciones del culto externo. Las festividades religiosas eran innumerables, fiestas de los santos titulares de templos, conventos, iglesias, hospitales y colegios. La Tercera Gaceta de México, 1784 a 1809, la Tercera Gaceta de México, fundada por el impresor Manuel Antonio Valdés con autorización del virrey Matías de Gálvez, apareció el 14 de enero de 1784, y con el mismo nombre siguió publicándose hasta el 27 de diciembre de 1809. El 2 de enero de 1810 se transforma en Gaceta del Gobierno de México para concluir junto con el virreinato el 29 de septiembre de 1821. De 1793 a 1792 la Gaceta de México aparece quincenalmente. A partir de mayo de 1793 tiende a la periodicidad semanal y se publican entre 4 y 9 números por mes. Hacia 1997 la cuantía e interés de las noticias ha decaído en tal forma que la Gaceta se transforma en mensual. En algunos meses de 1798 no aparece ninguna. El Diario de México, 1805 a 1817, el año de 1805, el periodista e historiador mexicano Carlos María de Bustamante y el alcalde de la Real Audiencia de origen antillano Jacobo de Villaurrutia, solicitaron del virrey permiso para fundar el primer periódico cotidiano de la Nueva España. El diario comprendía artículos de literatura, artes y economía a semejanza del de Madrid. El Diario de México tuvo una duración de cerca de 12 años, ya que apareció prácticamente sin interrupciones, desde el 10 de octubre de 1805 hasta el 4 de enero de 1817 y comprendió 2 épocas, la segunda de las cuales empezó sin solución de continuidad el 20 de diciembre de 1812. La colección completa consta de 25 volúmenes. La primera época abarca 17 volúmenes con 2.625 fascículos dotados de numeración progresiva y de paginación corrida.
La segunda de 8 volúmenes con 1475 entregas con numeración progresiva y foliatura independiente a excepción del primer volumen. Cada número del diario constaba de 4 páginas impresas. Los suscriptores tenían derecho a recibir gratuitamente los suplementos que no excedieran de medio pliego más la portada, índice de material y lista de suscriptores que se repartían al concluir cada volumen. La prensa y la Guerra de Independencia, 1806 a 1821, en la Ciudad de México se imprimió, del 18 de julio de 1809 al 30 de octubre de 1811 el Correo Semanario Político y Mercantil de México. En 1810 apareció el Seminario Económico de Noticias Curiosos y Eruditas sobre Arquitectura y demás artes y oficios. En 1811, el 7 de enero aparece El Mentor Mexicano, redactado por Juan Venceslao Barquera. La Gaceta de Valdés fue de pensamiento realista e informó en 1812 del acto en que se juró en México la Constitución de Cádiz, que permitía la libertad de imprenta, pero la observación solo fue teórica. La libertad de imprenta no fue respetada por las autoridades virreinales. Al contrario, se tomaron las enérgicas disposiciones tendientes a encarcelar a todos los que desafiaron el orden constituido. También habían otros periódicos en esta época como La Gaceta, El Diario, El Periódico de la Ciudad, El Aristarco, El Filopatro, El Sastre Elogiador de la Niña Juguetona, El Vindicador del Pueblo y El Censor Extraordinario. En 1815 aparece en la Ciudad de México El Amigo del Hombre y El Eco de la Justicia. La prensa durante el Primer Imperio y la República Federal, 1821 a 1835. La regencia del imperio reconoció la libertad de imprenta, sin embargo, confirmando una disposición de Iturbide, dispuso que todos los periódicos que se publicasen se debían enviar ejemplares a los jefes políticos, las comandancias militares y a una comisión calificadora de impresos útiles, que debían integrar en cada localidad el ayuntamiento respectivo. La Gaceta de Cayo Puto y el Duende de los Cafés inquietó a los miembros de la regencia, quienes prescribieron el 22 de octubre de 1821, los escritos que atacarán las garantías consagradas en el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba o que contrariasen los actos del gobierno, tratando a sus autores como reos de la nación. Se publica en la Ciudad de México el Diario de la Soberana Junta Gubernativa del Imperio Mexicano, dirigido por Alejandro Valdés y Telles Girón. Después se transformó en la Gaceta Imperial de México. Contenía noticias nacionales y extranjeras, documentos oficiales y frecuentes. No fue un órgano de opinión ni de polémica. Aparece La Avispa de Chilpancingo de 1821 a 1822, redactado por Carlos María de Bustamante. Impugnó la reforma del gobierno previstas en el Plan de Iguala. El periódico fue calificado de sedicioso. El 5 de diciembre de 1821 al 18 de mayo de 1822 aparece La Primera Época del Sol, el órgano de los borbonistas en apoyar el Plan de Iguala, sin modificaciones y a combatir a Iturbide. Se convirtió en el centro de la logia escocesa. El fundador del El Sol fue Manuel Codorniu. En la Segunda Época del Sol es del 1 de diciembre de 1828, se interrumpe con motivo del motín de la Acordada y reaparece el 1 de julio de 1829 para oponerse a la facción que siguió a Guerrero. Los yorquinos fundan el Águila Mexicana el 16 de abril de 1823, escrito por el francés Germain Nicolas Brisette. El propósito del periódico era el sostenimiento del orden y de la verdadera libertad, que no puede permanecer en la exaltación de las pasiones, espíritu de partido e intolerancia en opiniones puramente políticas. El 13 de marzo de 1825 aparece El Indicador Federal, diario político y económico que apoya la República Federal y el gobierno de Guadalupe Victoria. Cuando los masones yorquinos se establecen como el partido político en 1825,
se posicionan en la prensa con el Correo de la Federación, 1826 a 1829, redactado por Lorenzo de Zavala y otros. Posteriormente establecen el Amigo del Pueblo en 1827 a 1828, se dedican a defender la Constitución y sostener el federalismo. El Fénix de la Tiberta mantiene su independencia de la administración Gómez Farías y apoyan al gabinete progresista El Reformador y El Demócrata, además del Telégrafo, abril-diciembre de 1833, órgano oficial. Del centralismo a la guerra con los Estados Unidos, 1836 a 1848. En el año 1836 nació el Boletín Municipal Mexicano y desapareció en 1840. Durante 1837 apareció el diorama con temas de geografía e historia y el día. En 1838 aparecieron los últimos periódicos federalistas, las cuales son El Diario de los Niños, El Recreo de las Familias, Leónidas, Momo, El Voto Nacional, Proclama el Derecho de Insurrección, y El Cosmopolita. En 1839 se publica El Duende, se burla de lo más sagrado y ridiculiza al gobierno, y la opinión. También aparece en la Ilustración Mexicana, El Repertorio, El Museo Popular, El Año Nuevo, Almanaque Universal, La Enseña. Quiere precipitar al pueblo a los mayores excesos del furor revolucionario y que hagan caer unas cuantas cabezas. La Reforma se empeña a sostener a los federalistas armados. El Ateneo Mexicano y El Censor dice que el actual ministerio debe ser removido si quiere la salud de la patria. El periódico El Siglo VI fue fundado por Ignacio Cumplido y se creó en 1841 y tuvo 4 épocas. Aparece el Mosaico Mexicano, El Diablo Cojuelo y el Estandarte Nacional. En 1848 se publica en México el primer periódico inglés The American Star. También se publican los periódicos La Patria, El Observador Católico, La Voz de la Religión y El Universal. La prensa después de la guerra con los Estados Unidos. La prensa en la época de la Reforma, 1848 a 1861, en enero de 1848 se publicó El Eco de Comercio, daba noticias sobre intereses mercantiles y fue fundado por Manuel Paino. El Heraldo, fue un diario de orientación liberal, informa asuntos mercantiles, sin meterse en honduras políticas. El Ómnibus fue un diario conservador fundado por Vicente Argüelles en 1853, intriga para desunir a Álvarez y a Comonfort y esparce rumores de que Álvarez abandona la presidencia. El Monitor Republicano capitanea la prensa avanzada. El 18 de junio de 1856 abre sus columnas a los mexicanos para que puedan emitir su opinión. También aparece El Tribuno del Pueblo, redactado por Andrés Ordaz y otros, era un periódico liberal. Por otra parte también están los periódicos del Partido Conservador, los cuales son, El Pensamiento Nacional, La Espada de Don Simplicio, La Nación y la Patria. Ignacio Ramírez se unió a Alfredo Bablot, fundó el Clamor Progresista el 13 de mayo de 1857, el objetivo era sostener la candidatura del señor Lerdo de Tejada a la presidencia de la República. El diario oficial en 1858 está al servicio del gobierno de Zuloaga. El periódico más agresivo de esta época es el Diario de Avisos, usó un tono zumbón y despectivo para referirse al gobierno liberal instaurado en Veracruz y ataca con violencia las leyes de reforma y desaparece en enero de 1861. En enero de 1859 surge El Vapor, un diario moderado que busca la fusión de los partidos. Era una idea inadmisible y se retira el 28 de febrero de 1859. El boletín publica documentos oficiales y reproduce las leyes de reforma dictadas por Juárez en Veracruz. El principal periodismo satírico en México fue La Orquesta, que aparece el 1 de marzo de 1861, se debe a Carlos Casarín y al caricaturista Constantino Escalante.
La prensa en la Intervención y el Segundo Imperio, 1861 a 1867. Aparecen en 1862 los órganos liberales La Chinaca, el Boletín del Cuerpo de Ejército de Oriente y nacen los cronistas José Sebastián Segura y Vicente Reyes. El periódico francés Le Estafette des Deux Mondes fue el más importante para la Intervención. El Monarca, fundado por Guillermo Prito, hacía chistes sobre la personalidad de Maximiliano y en 1863 se creó el periódico oficial del imperio. En 1865 apareció de nuevo el Año Nuevo. De Juárez a Don Porfirio, 1868 a 1879, en esta época nació la Revista Universal, El Recopilador, Ilustración Espírita, la Gaceta de Policía, la Sociedad Católica, el Correo de México, el Nigromante, la Guirnalda, el Semanario y la Vida en México. Se publicó el teatro y desapareció en 1878, con tema propios de las tablas, Bala Roja, el Bonquiflojo, el Filopolita, el Búcaro y Ángela Lozano fue una de las primeras periodistas mujeres en México. El periodismo liberal El Mensajero del 13 de julio de 1871 publica el más despreciable de nuestras personas es Juárez. La Voz de México y el Monitor Republicano atacaban por igual a Juárez y a Don Porfirio. Se introdujo en México el primer linotipo instalado por Manuel León Sánchez y también trajo la innovación de la prensa en color y se utilizó en el diario El País de Trinidad Sánchez Santos en 1911. En 1872 aparecieron la bandera de Juárez, glorificaba a Benito, el defensor católico, opositor al régimen, la democracia, el espanto, el sable de mi papá, la sombra de Guerrero y el voto del pueblo. Apareció la Comuna que se dedicaba a defender los derechos femeninos y de huelga. También los niños tenían periódicos como Los Chiquitines y El Periquito. En la tendencia conservadora apareció en 1877, bajo la administración porfirista, La Linterna de Diógenes, fundado por Bruno Romero. El periódico duró 20 años y desapareció en 1908. El primer periódico vespertino en México se dedicó a publicar noticias y comentarios sobre la farándula y el periódico fue El Espectador. 1879 El grupo adicto a Porfirio Díaz fundó El Republicano, propaganda para el presidente Díaz. La prensa durante el Porfiriato, 1880 a 1910. En 1885 aparece El Hijo del Ahuizote, un semanario caricaturista fundado por Daniel Cabrera, expresa su amargura por haber apoyado las revueltas militares de Díaz y a esta causa se le suma El Correo del Lunes. En 1893 aparece La Oposición, El Demócrata y La República Mexicana. Estos periódicos repugnaban la lucha armada como solución de los problemas planteados por el porfiriato. Se publica El Colmillo Público de 1904 a 1906 por el caricaturista Jesús Martínez Carrión. En 1907 los periódicos independientes eran El País, La Voz de México, La Voz de Juárez y El Diario del Hogar. La prensa de la Revolución. De 1910 a 1917, la nueva etapa favorece a los periódicos que habían combatido el régimen liquidado por la revolución. El Diario del Hogar renueva su equipo bajo la dirección de Juan Saravia y Luis G. Mata. Uno de los periódicos en contra del gobierno maderista fue El Noticioso Mexicano, Diario Libre de la Mañana fundado el 25 de octubre de 1912. El Ahuizote de 1911 dirigido por Pedro Mababear y Miguel Ordorico exige el inmediato sometimiento de Zapata. El paradigma de la prensa revolucionaria clandestina fue El Renovador, se fundó el 9 de septiembre de 1913 por el profesor José María Bonilla. La Discusión, Diario Libre de la Mañana, aparece el 27 de mayo de 1916. Insta al gobierno a no limitarse a cumplir su misión política, sino a aplicarse a la transformación de la sociedad desde sus bases.
La prensa mexicana se desarrolla por la pugna de dos tendencias políticas contrarias, que adoptan diversas denominaciones o montes de sus partidarias. Los antiguos realistas e insurgentes son sustituidos por independientes y serviles, republicanos y monarquistas, yorquinos y escocés, federalistas y centralistas, liberales y conservadores. El periodismo en Michoacán. El acercamiento a la prensa literaria didáctica michoacana nos lleva a observar que tuvo más una importancia ideológica que creativa. Las páginas periodísticas siempre incluían versificaciones de pasajes históricos, de héroes o caudillos, así como recuadros costumbristas. Sin embargo, al penetrar en el contexto histórico es cuando justificamos su función y comprendemos que la línea romántica predominó en la literatura de provincia, cumpliendo con ello una noble misión cívica que buscaban practicar los hombres de letras. Como educar a los mexicanos era una premisa en la organización de la sociedad, los órganos literarios se convirtieron en una empresa educativa. Así no nos extraña el tono nacionalista de la prensa literaria y artística michoacana. Para entender su desenvolvimiento, creemos necesario destacar dos factores importantes en su proceso: por un lado, las organizaciones literarias o artísticas como generadoras de proyectos editoriales y por el otro, la población femenina como destinataria de los órganos literarios. Las constantes referencias en periódicos a la educación de la mujer pueden ser sopesadas en las publicaciones periódicas, donde es patente que la intención de los artículos para las mujeres, obviamente, recae en un interés de corte moral que es de propensión intelectual. Sobre el periodismo de Michoacán, es relativamente muy poco comparado con la Ciudad de México. Los periódicos de este estado son más educativos que la Ciudad de México, que son mayormente políticos. En 1812, nace El Despertador de Michoacán, fundado probablemente al lado del Diario de Gobierno de López Rayón. De este periódico no se conserva ningún ejemplar, pero se sabe de la existencia por las referencias que otra publicación periódica de carácter fugaz, El Sud, hizo de ella. Por ejemplo, el periódico La Enseñanza extendió la pedagogía y la estructura guía a servir de auxilio para el maestro. A continuación se presenta una tabla con los periódicos rescatados de Michoacán. Como se puede observar, se encuentran periódicos literarios, teatrales, estudiantiles, didácticos, científico y musical. Agregando un poco más de periódicos se encuentra La Sombra de Washington, La Bocina del Pueblo, El Centinela Michoacano, redactado por Antonio Espinosa, La Bandera Roja, La Gaceta Oficial del Imperio, Pito Real y El Pensamiento Católico. Estos periódicos se relacionan con la cuestión política. La lectura del periódico fue muy importante ya que llegó a todas las clases sociales y estimuló el desarrollo de la lectura. El papel del periodista es orientar la opinión pública y la responsabilidad que le corresponde.